En los pasillos silenciosos de los hospitales, donde la vida y la muerte se cruzan a diario, hay historias que pocos se atreven a contar, relatos de sombras que acechan en la oscuridad, de susurros que no previenen de ningún paciente y de puertas que se abren solas en las noches más profundas. En estos lugares, donde se lucha por sobrevivir, algo más parece estar al acecho, esperando su momento. Estas son historias de terror, nacidas entre las frías paredes de hospitales, donde no todos los que entran logran salir. Bienvenidos a la zona de terror. La Doctora Eterna. Hola zona de terror, me animé en escribirte otra vez. Esta historia pasó nuevamente en el Hospital Santo Tomás de Panamá, el cual es el escenario de otro hecho paranormal. Esto sucedió cuando cuidaba a mi madre en el 5º piso de geriatría. Estaba hablando con ella alrededor de las 11 de la noche porque no podía conciliar el sueño. La tenían en uno de los cuartos que tenían 6 camas, pero en ese momento ella era la única paciente. Estábamos cerca donde los doctores revisaban los resultados de cada paciente. Como tenía que dormir sentada en una silla, le pedí permiso a los doctores para poder tomar 2 sillas más y hacerme una cama improvisada. Estaba agotada, así que esperé que mi madre se quedara dormida mientras me sostenía la mano, y poco después me quedé dormida también. En un momento determinado, escuché a mi madre hablando con alguien. Logré ver que era una doctora, pero me hacía la dormida porque me invadieron los escalofríos. Escuché como mi madre le preguntaba si debía despertarme para que le dijera qué le había administrado. La doctora solo negó con la cabeza antes de salir del cuarto y dirigirse al pasillo. Me levanté para ver hacia dónde se había ido, ya que nosotros nos encontrábamos en el último cuarto, el cual terminaba con una pared y una ventana grande. Caminé hacia la ventana que daba directamente a la morgue del hospital, y es cuando los escalofríos volvieron nuevamente. Fui hasta donde estaban los doctores y les pregunté qué medicamento le habían administrado a mi madre. Me miraron confundidos y me dijeron: ¿de qué hablas? Las visitas a las camillas son a las 6 de la mañana. Ningún doctor va a esa hora a poner medicamentos. Le pregunté qué hora era exactamente y me dijeron que eran las 2 de la mañana. Les expliqué lo que había sucedido, que una doctora había estado en la cama de mi madre y le puso algo. Los doctores se miraron y susurraron entre ellos, y finalmente uno de ellos me dijo: esa doctora que viste murió en ese cuarto. Era una de las doctoras más abnegadas por su trabajo y al parecer sigue vagando por los pasillos de este piso, haciendo su labor incluso después de la muerte. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? Házmela saber en la caja de comentarios. La oficina de los pasos invisibles. Buenas noches, zona de terror. La siguiente historia quiero que parezca de manera anónima. Soy de Colombia, y cuando estaba en mi año de internado, rotando en cirugía general,
Me encontraba en un turno nocturno junto a la residente de primer año. Cuando ya era de madrugada, logramos irnos a descansar en la oficina del servicio, que tenía un camarote. Esta oficina estaba justo al lado de Lucy, la cual en ese momento estaba destinada para pacientes con COVID-19. Nos fuimos a dormir, pero a los pocos minutos escuché que alguien abría la puerta de la oficina, corría en una silla y empezaba a sonar uno de los teclados. Pensé que sería algún interno de otro servicio que necesitaba usar el computador. Sin embargo, cuando alumbré con la linterna de mi celular, no había nadie. Intenté volver a descansar, pero entonces las pantallas de las computadoras se encendieron y se escucharon pasos. El miedo comenzó a apoderarse de mí y decidí cubrirme con la cobija. Lo más extraño fue que, en ese momento, para mi horror, alguien o algo me jaló la cobija. El miedo era tanto que ya no pude dormir en lo que quedaba de la noche. Cuando la residente se despertó, le conté lo que había sucedido. Me dijo que no había escuchado nada, pero que ya sabía que en esa oficina asustaban bastante. Desde ese entonces, aunque tuviera la oportunidad de descansar, prefería mantenerme ocupada, evitando ir a dormir en esa oficina donde la vibra siempre se sentía muy pesada. Y hasta aquí la siguiente historia. La voz que nadie escucha. Buenas noches, querida comunidad de Zona de Terror. Mi nombre es Miguel y yo trabajo en el turno de noche y rara vez me acomodo para dormir en un consultorio desocupado del primer subsuelo. Una de esas noches todo estaba tranquilo, así que decidí aprovechar el momento y me fui al consultorio a dormir un rato. Usando mi campera como almohada, me recosté sobre el escritorio y dormí profundamente, como un campeón. De repente, sentí que alguien entraba. Me desperté y vi que parecía ser uno de los técnicos de rayos, así que no me alarmé. Medio dormido, me acomodé de nuevo mientras le decía: Me asusté. No le digas a nadie que estoy acá. Sentí que se me acercaba y, en un susurro inquietante, me dijo: Quédate tranquilo, nadie me escucha. Mi cerebro tardó un instante en procesar esa voz que no pertenecía a ninguno de los técnicos de rayos. Levanté la cabeza rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadirme y lo último que recuerdo es salir corriendo de ahí. No tengo memoria de lo que pasó hasta que llegué a otro sector del hospital. Desde ese entonces, esa voz resuena en mi cabeza, una voz que parecía venir de alguien que nunca estuvo allí. Y hasta aquí la historia. ¿Y a ustedes? ¿Les han susurrado algo en su guardia? Házmelo saber en la caja de comentarios. Las voces que solo él escuchaba. Buenas noches, Zona de Terror. Me llamo Yadira y la última vez que mi padre estuvo en el hospital, su estado era muy delicado, por lo que debíamos acompañarlo en todo momento. Una de las noches me quedé con él, vigilando su sueño, mientras me sentaba a su lado, leyendo un libro en silencio. El ambiente estaba tranquilo, roto únicamente por los ruidos ocasionales del hospital. De repente,
Mi padre me interrumpió con una voz suave, pero preocupada. Mija, dile a esos niños que se callen. Hacen mucho ruido y no me dejan dormir. Al principio, sus palabras no tuvieron sentido para mí. Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía. Solo estábamos nosotros dos. Con calma y un poco angustiada le respondí: Papá, aquí no hay nadie, solo somos nosotros en el cuarto. Intenté tranquilizarlo, pero él, con un tono más firme y una mirada que reflejaba su inquietud, me dijo: Yadira, diles que se callen, mija. Mi corazón se encogió al verlo tan convencido de que había algo o alguien más en la habitación. No sabía qué decirle, ni cómo ayudarlo. Me dolía verlo en esa manera, luchando con sonidos que solo él percibía, incapaz de encontrar el silencio que tanto buscaba para descansar. Hasta el día de hoy, me pregunto qué era lo que escuchaba mi padre, qué decían esos niños que él sentía tan cerca. Jamás sabré qué era lo que oía en sus últimos días. Sin embargo, hay algo que me da consuelo. Ahora sé que está en paz, descansando en un lugar donde no hay más ruidos ni voces que lo perturben. Hasta aquí la historia. El eco en la rampa vacía. Hola, zona de terror. Me tocó hacer guardia nocturna como tantas otras veces, pero esa noche algo fue diferente. Cerca de la estación de enfermería hay una rampa multiusos que lleva desde el área de pacientes hasta los pasillos principales. El lugar es habitualmente tranquilo, especialmente a altas horas de la noche, cuando todo parece detenerse. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el silencio fue interrumpido de repente. Escuché un estruendo, como si alguien o algo hubiera soltado una camilla cuesta abajo. El sonido metálico de las ruedas resonó en el pasillo vacío, rebotando en las paredes, como si la camilla rodara a toda velocidad. Me quedé congelado por un instante, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi primera reacción fue que algún paciente o enfermero necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando corrí hacia la rampa, la encontré desierta. Todo estaba en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. No había nadie, ni una camilla, ni siquiera una señal de movimiento reciente. El aire estaba tan quieto que hasta el sonido de mis propios pasos resonaba como un eco solitario. Sentí una mezcla de miedo y confusión. Revisé el lugar por segunda vez, esperando encontrar una explicación lógica, pero nada. Todo estaba en su lugar, como si el hospital hubiera sido envuelto a su estado de calma tras ese momento extraño. Volví a la estación de enfermería con el corazón acelerado, tratando de encontrar una razón para lo que había sucedido. Pero esa noche no hubo respuestas. Solo quedó el eco de esa camilla imaginaria y la sensación de que algo inexplicable habría ocurrido en la soledad de la madrugada. Desde ese día, nunca pude olvidar lo que pasó. Aunque he seguido haciendo guardias nocturnas, cada vez que paso cerca de esa rampa, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar esa noche en la que el silencio del hospital fue roto por un sonido que nunca debió existir.
¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia. El hombre del sombrero. Hace algunos años, en un hospital de Monterrey, ubicado en el complejo vial Félix Gómez, comenzó a circular una historia que dejó a muchos con el corazón en la mano. Todo empezó una noche durante una guardia, cuando varios pacientes, uno tras otros, cayeron en paro y murieron de forma repentina. Lo extraño no fue solo el número de fallecimientos, sino lo que los familiares de cada uno de ellos relataron. Varios familiares afirmaron haber visto a un hombre alto con un sombrero y una camisa a cuadros, que entraba a la habitación del paciente, se quedaba parado frente a la cama por unos segundos y luego se iba. Después de su salida, el paciente inexplicablemente entraba en paro. Al principio, la coincidencia parecía imposible de ignorar, y cuando las historias se acumularon, el miedo se apoderó del lugar. Los familiares, llenos de angustia, hicieron un escándalo en el hospital. Exigían respuestas y querían saber quién era ese misterioso hombre. Se le pidió a uno de los vigilantes que recorriera los pisos buscando a alguien con esa descripción. Un hombre alto, de sombrero y con camisa a cuadros. Recuerdo haber visto al vigilante ir de cuarto en cuarto, moviéndose rápido, con una mirada de nerviosismo, mientras buscaba desesperadamente a aquel desconocido. Cuando le pregunté qué sucedía, me respondió apresuradamente que buscaba a un hombre alto, con sombrero. No entendí lo que estaba pasando hasta que, al final de mi turno, escuché a mis compañeras hablando sobre lo que había ocurrido. El hombre del sombrero parecía haber aparecido en más de un cuarto esa noche, y aunque el vigilante lo buscó por todo el hospital, nunca lo encontró. El misterio quedó en el aire. Nadie sabía quién era ese hombre, ni cómo podía desaparecer sin dejar rastro. Lo único claro era que, después de verlo, la vida de los pacientes llegaba a su fin. Desde ese entonces, cada vez que escucho esa historia, un escalofrío recorre mi espalda. ¿Quién era el hombre del sombrero? Y lo más inquietante, ¿por qué seguía apareciéndose en el hospital? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. La monja del pasillo. Soy de Guadalajara, y lo que viví hace muchos años en el Hospital Civil Viejo, aún lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre estaba gravemente enfermo, y esa noche nos encontrábamos mis hermanos y yo en la sala de espera fuera de la terapia intensiva. Mi padre había sufrido 7 infartos y su situación era crítica. La angustia y el cansancio nos vencieron a todos y terminamos quedándonos dormidos en el piso. Era una de tantas noches de vigilia, pero esta sería diferente. De repente, algo o alguien nos despertó. Cuando abrimos los ojos, vimos a una monja enfermera, vestida con un hábito antiguo, como los que usaban hace siglos. Su andar era tranquilo y pausado, y mientras nos despertaba a uno por uno, nos decía que no era correcto que estuviéramos acostados allí, y sin decir una palabra más,
empezó a caminar lentamente por el pasillo y nosotros, aún medio dormidos, le pedimos disculpas. Mientras la veíamos alejarse, notamos que llevaba una vela en sus manos y que parecía estar rezando o diciendo algo en voz baja. No logramos ver su rostro, ya que nunca giró la cabeza, pero su presencia tenía algo extraño, algo que no pudimos entender en ese momento. Poco después, unas enfermeras más modernas se acercaron a nosotros y nos dijeron que descansáramos en el suelo, entendiendo el cansancio que sentíamos por la situación de nuestro padre. Le comentamos que ya nos habían regañado por estar acostados, describiendo a la monja que nos había despertado. Al mencionar su vestimenta antigua, la vela y su andar sereno, las enfermeras se miraron entre sí, visiblemente inquietas. Con un tono bajo y nervioso, nos dijeron que en el hospital no trabajaba nadie con esas características, y mucho menos con una vela en la mano. Nos confesaron que probablemente habíamos tenido un encuentro con una de las monjas que, según la leyenda, se aparecen en este lugar. Nos explicaron que nunca se le ve la cara y que parece flotar más que caminar, tal como la habíamos descrito. Esa noche fue la última que pasamos en el hospital, ya que mi padre falleció poco después. Lo que vimos en esos pasillos oscuros del Hospital Civil Viejo nos dejó marcados para siempre. Aún me pregunto quién o qué era esa figura, pero algo es seguro: jamás olvidaré el momento en que la monja del pasillo se nos apareció. Y hasta aquí la historia.